Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia. Si nos siguen habitualmente, saben que yo al principio, en la salutación de la tertulia, siempre enfatizo: sean todos bienvenidos a la tertulia. ¿Por qué? Porque en ese todos se incluye a todos y a todas. Sin embargo, el lenguaje inclusivo ha servido para exhibirlo por cierta ideología woke, cierta ideología políticamente correcta, cierta ideología presuntamente y pretendidamente progresista, que no es progresista, sino todo lo contrario, porque todo lo que sea degradar, por ejemplo, la herramienta de comunicación esencial, que es el lenguaje, no es progresismo, es retrógrado, es regresivo, es una anomalía dentro de la cultura y la civilización. Y eso es lo que pretende la cultura de izquierdas, que ese estandarte, ese emblema, digamos, ese hacerse ver y oír de una manera distinta para decir: yo soy progresista, yo soy de izquierda y por eso saludo, muy buenas tardes a todas, a todes y a todas. Y entonces ya parece que, bueno, pues con eso ya somos progresistas. Pues afortunadamente aquí alguien ha puesto orden. Vamos a ver la noticia que publicaba la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que defiende el uso del masculino como neutro y tacha de artificioso el lenguaje inclusivo. Inclusivo entre comillas, porque no tiene nada de inclusividad. Otros símbolos como el arroba, la X y la E tampoco son correctos gramaticalmente para dirigirse al género femenino. La Real Academia Española responde de forma tajante al recurrente debate del lenguaje inclusivo en el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, editado por Espasa. Por cierto, un magnífico regalo, una recomendación para estas Navidades. Muy bien encuadernado y sobre todo un libro de consulta muy necesario y especialmente en estos tiempos. En este libro, enormemente útil, como ha afirmado Víctor García de la Concha, coordinador de la obra y director honorario de la RAE, se aclaran dudas gramaticales y ortográficas como por ejemplo el uso del género en las palabras, así como cuestiones más actuales como el uso de los emoticonos y los extranjerismos. Desde un punto de vista lingüístico, no hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres en tales situaciones, indica el texto, sobre el género masculino. Una de las conclusiones del libro es que en español el género masculino puede abarcar palabras femeninas en algunos contextos, por lo que el masculino actúa de modo neutro y puede emplearse para referirse a ambos sexos. Además, símbolos como el arroba, la E y la X para abarcar a los dos sexos no son considerados válidos según la RAE, como informó en uno de sus tweets de la cuenta RAE Informa tras la pregunta de varios usuarios. El uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Bueno, pues afortunadamente por lo menos hay sensatez en la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua, y por lo tanto cree que este fenómeno de cierta o pretendida inclusividad es una mamarrachada. También está en el diccionario, el concepto. Saludamos ya a nuestros contertulios. José Antonio, buen día, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Bien, ¿no? Estás viendo, estoy fuerte. No, desde luego que sí, ya lo creo. Con la que dana está no me cayendo, está afectando mucho. La dana a ti te ha puesto hecho un mulo. De momento bien. Estupendo. Muy bien, por lo demás, ¿alguna novedad? Nada, sin novedad en el frente. Hoy parece ser que ayer sí se publicó en el BOE un decreto en el cual ya parece que se incluía una serie de municipios en el sector agrario como afectados por la dana como zona catastrófica, incluyendo el Ejido, evidentemente. Y bueno, a ver cómo se desarrolla y se van sucediendo acontecimientos respecto al decreto o la norma publicada en el BOE. ¿Y cómo se materializa eso en las ayudas de verdad? Eso es la gran preocupación, ¿no? Porque cuando hablas con agricultores de allí de la zona no le dan la importancia, pero no tienen ninguna esperanza en que eso revierta en algún beneficio a corto plazo. Muy bien. Pablo Requena, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. Tú como periodista y escritor, evidentemente, supongo que la noticia está de la Real Academia de la Lengua. Me tenía en vilo, no aguardando el día en el que la RAE se manifestara oficialmente, ¿no? No, bueno, yo nunca he hecho uso del lenguaje inclusivo.
y no iba a empezar a hacerlo aunque la RAE hubiera dicho lo contrario, ¿no? Es decir, tengo claro que porque además es que se carga un concepto básico, que es el de la economía del lenguaje. Es decir, claro. el lenguaje es para comunicarse con el otro, y ahí es muy importante, pues eso, economizar y abreviar, y lo bueno se breve dos veces bueno, con lo cual se empieza con el todos, todes, todo, y todus, por cierto, no lo has dicho en asturiano, en Bable, Sí, el todus, es el todus. verdad. Pues no tiene sentido, ¿no? Y lo de elegido, pues mira, me alegro, porque es verdad que en una primera instancia el gobierno se había olvidado completamente de los agricultores de la provincia de Almería, no solo de Elegido, pero bueno, Elegido es el municipio que más afectado se había visto. Así que si han rectificado eso, pues bienvenido sea. Muy bien. José Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Sí. Yo muy, voy a decir aliviado, pero me pasa igual que a Pablo, me da igual lo que diga la Real Academia. A mí hace ya mucho tiempo me enseñaron a hablar y a escribir, y no voy a cambiar esa forma de hacerlo porque 4 menguadas hayan llegado al poder. Es decir, no, conmigo eso nunca ha ido. Sí ha servido, eso hay que agradecer. Bueno, no hay que hablar del lenguaje políticamente correcto en pasado, en absoluto, porque todos los que lo practican con esa fe sectaria, de seguimiento de líderes y tal, pues nunca han aspirado a hablar bien. Su aspiración nunca ha sido hablar bien. Su aspiración ha sido trazar fronteras, barreras, muros, trincheras entre la gente, señalar al bueno, al conveniente, al adecuado, y señalar de paso al malo, al erróneo, al negacionista, al fascista, al franquista, al machista, al homófobo, etcétera, etcétera. Y lo seguirán utilizando, por supuesto. Yo siempre he dicho, y alguna vez lo he dicho aquí, me han dicho, ¿por qué dices eso? Digo, porque lo pienso, que el lenguaje políticamente correcto hay que estar muy agradecidos, porque es un excelente detector de idiotas e idiotos. Mira, tú en tu vida normal, tú asistes a una cena, y si generalmente tus amigos, tú eliges tus amigos, ¿no? Y a veces, por los grupos más amplios, cada uno de su padre y de su madre, y de pronto alguien dice, bueno, si os parece, esperamos a pedir a que estemos sentados todos y todas. El gilipollas. Ahí está. Con ese cuidado, porque ya sabes que efectivamente luego en el transcurso de la noche... ese lenguaje da lugar muchas veces a ciertas confusiones, porque cuando dice, vamos a salir esta noche con unos amigos y unas amigas. ¿Sí? Eso es machismo. Cuidado. Eso es machismo, cuidado, porque el concepto amiga tiene un clarísimo componente heteropatriarcal. Mira, yo estaría muy contento de que el lenguaje políticamente correcto se suprimiera o se corrigiera de una manera firme, como por ejemplo hacen en Francia. Porque así nos evitaríamos espectáculos chiripitifláuticos como las comparecencias públicas de los cargos del PSOE. Buenos días a todos y a todas. Quiero saludar a los padres y madres de alumnos y alumnas. De los ciudadanos y ciudadanas. Entonces dices, mira, para decir algo necesitas 10 minutos, como decía antes Pablo, la economía del lenguaje. Claro. Pero a ellos les da exactamente igual de hablar, expresarse de una manera más o menos correcta o comprensible. Lo que quieren es marcar diferencias. Sí, claro. Y se aprovechan de que mucha gente tiene mucho miedo a ser señalada. Exacto. Y entonces cuando te encuentras a gente normal que dice en su conversación normal todos y todas, al principio yo decía, pero bueno, yo ahora lo que sí, pena, porque hay un hombre o una hombra que está severamente acojonado o acongojado para que no le digan, oye, es que hablas de una manera machista. Claro. Porque todo el mundo sabe que la sintaxis es franquista. Franco se pasó muchas veces. A ver, Carmen, vamos a ver, ¿esto cómo se hace? Pues muy mal, esto es de los rojos. Bueno, todo el mundo sabe que la sintaxis, la gramática son inventos franquistas. En fin, el problema es que habrá mucha gente que lo piense realmente. Sí, seguro que sí. Bueno, en fin, la verdad es que nunca ha habido problemas a la hora del colectivo, por ejemplo, de periodistas, que en algún momento hayan dicho, oye, queremos ser los hombres queremos ser periodistas y las mujeres periodistas. O que los poetas, por ejemplo, pues hayan sido poetos. Y luego están las poetas y las poetisas, si quieres. Sí. O los astronautas nunca han tenido... Yo creo que Valentina Tereshkova
No tuvo ningún problema en ser la astronauta, la cosmonauta en este caso. Pero yo que sé, Neil Armstrong, por ejemplo, no tuvo ningún problema en ser astronauta. Ni su hermano Luis de ser trompetista. En fin, bueno, pero esto, o el atleta, por ejemplo, pero sin embargo sí han tratado de convencer que se hagan giros tan chiripitifláuticos, como decía José Fernández, la redactora jefa. A mí me dieron, O por ejemplo, de periodista, la tenienta coronela o la soldada. la soldada es el sueldo. Claro, O la miembra. O la miembra. Y el miembro ya, pues, en fin, según. En fin, bueno. A mí, hablando de periodismo, a mí en una ocasión, compañeras de profesión me entregaron un libro, pero un libro de estos de cómo el polilenguaje, tal y cual. Y me lo dieron, yo recuerdo, lo hicieron con muy buena intención, pero yo recuerdo que en sus caras y en sus gestos había como cuando las damas de caridad acudían a las perchas y a esas señoras de tal, las redimían, tal. Yo me sentía como Molokai, el leproso. A ver, toma, hombre, lee esto. O el palanganero de allí, de aquella zona. Sí. O el pimpe. Que también... Sí, las historias del Garrote. Exactamente. Vale, Garrote siempre en la Plaza Vieja ha sido cultural en la zona baja de la punto de encuentro de lo epicéntrico. epicéntrico. Ahora cualquier periodista diría, ¿dónde estaba el epicentro del puterío? Pues ahí, efectivamente. Y se movía todo mucho, ¡guau! No te puedes imaginar. Entonces, me lo daban con buena intención, a ver si de esta manera me redimía, sí. y no que volviera, sino que entraba en el redil. Exacto. En el que ellas y ellos ya estaban triscando alegremente, diciendo todos y todas y tantas majaderías. Pero en fin, será por cuestión de edad. Yo ni he hablado, ni he practicado, ni he asumido, y en cuanto he podido y en donde puedo, lo denuncio y lo afeo. No me harán caso, por supuesto, y dirán que soy lo peor. Pero bueno, me alegra ver que en la RAE hay gente que, al menos parcialmente, piensa como yo. Muy bien. Bueno, vamos rápidamente con otros asuntos porque tenemos, además, noticias muy interesantes dentro del ámbito de la política municipal y concretamente del Partido Socialista y más concretamente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería. Hay noticias frescas, interesantes, y si han seguido habitualmente la programación de Interalmería Televisión habrán visto en la entrevista con Gillo López que hay novedad. Eso lo dejamos para más adelante. Pero ahora vamos a seguir con este asunto de lo políticamente correcto y también del negacionismo. Pedro Sánchez ha ido a Bakú y ha hecho allí una serie de declaraciones en Azerbaiyán, porque allí se celebra la cumbre del cambio climático. O sea, van a decretar el cambio climático a su manera, van a ampliar la sexta del cambio climático y van a hacer, las conclusiones que crean oportunas. Y quien no crea en las premisas, en el dogma progresista y woke del cambio climático, porque el cambio climático, vuelvo a decir por enésima vez, que nadie lo niega, porque es una constante. El último ciclo de, glaciación lo tuvimos hace 23.000 años. Ahora estamos en un punto, de temperatura asequible. Empezará a bajar y volveremos a tener otra glaciación. Y esto es así. Desde hace ya 4.200 millones de años, desde que existe atmósfera, desde que existe dinámica atmosférica, eso sí, era venenosa, no había oxígeno en aquellos entonces, etcétera, etcétera. Pero había dinámica atmosférica, ha habido cambios climáticos en la Tierra, ha habido cambios geológicos, climáticos, etcétera, etcétera, muy convulsos. Pero eso es una constante. Nadie puede negar la evidencia, que el cambio climático existe. Ahora, el dogma impuesto por la Agenda 2030, que tiene como premisa embolsarse billones de dólares con esta cantinela, pues esto evidentemente le interesa a quien le interesa. Porque todo ello implica, como van a escuchar a continuación, cambios muy sustanciales y radicales en las ciudades, en el modelo de vida, en el campo. José Antonio, presta atención, en el campo, es decir, en la agricultura y la ganadería, y en el sector primario. Bueno, pues todo esto es lo que ha ido Pedro Sánchez a Bakú, a Azerbaiyán, a vender una historia en la que no están ni siquiera Japón, no está Estados Unidos, no está China, no está Francia, pero ha ido Pedro Sánchez, con la que está cayendo aquí y compareciendo algunos
responsables de instituciones políticas, no todos, pero sí algunos, han empezado ya a comparecer, pero Pedro Sánchez se ha escapado nada menos que a Azerbaiyán, porque allí es más interesante. Y la excusa es que tenía que vender al mundo en Bakú, en Azerbaiyán, el gran problema que se estaba viviendo en Valencia por efecto de la Dana, porque el cambio climático mata. Vamos a escucharle. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Tenemos que innovar, tenemos que descarbonizar, tenemos que emplear nuevos materiales y procesos, impulsar la circularidad, adaptar nuestras ciudades, nuestros campos, infraestructuras, para que sean más resilientes a las nuevas realidades climáticas. Por tanto, no se trata de decrecer, sino de crecer de una manera distinta, más sostenible y, por tanto, más responsable. Lograrlo no va a ser fácil, pero es posible. Pero es posible, y si es posible, evidentemente, eso va a costar un fortunón. Y sobre todo también va a modificar, él lo dice, la circularidad, que no sé lo que es. Yo la verdad es que no entiendo mucho de estos palabras nuevos. Ya acepto lo de la resiliencia, pero esto de la circularidad, no sé, a lo mejor, Pablo, tú que has estado en Gran Bretaña, sabes que no, la circularidad, sí, ahí se circula por la izquierda, aquí por la derecha. Sí, ahí son raritos. La circularidad en una rotonda, en una glorieta, ya sabemos más o menos cómo es. Bueno, pues si no sabemos tomar rotonda, imagínate saber comprender el concepto de economía circular, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que... Pero bueno, no sé, esto es, lo has dicho tú, el cambio climático lleva a producir, bueno, cambios climáticos, fluctuaciones climáticas, claro, llevan registrándose, pero no solamente con las glaciaciones. En el Mesolítico, en el 8000 a.C., hubo una gran mutación climática que provocó grandes migraciones de norte a sur de Europa. Pero es que incluso antes, en el 1200 a.C., en el Bronce tardío, también hubo una gran mutación climática que provocó el colapso de civilizaciones, cuando no la extinción, por ejemplo, los hititas, la civilización micénica, claro, incluso los Urartu, que están por ahí por Armenia, todos esos se fueron al garete por fluctuaciones climáticas. Es decir, que la historia está llena de hechos comprobables de cambios climáticos. La leyenda de la Atlántida, por ejemplo, también. Por ejemplo, bueno, o sea, incluso el mito del diluvio universal, que es un mito que no solamente está plasmado en la Biblia, sino que está plasmado en prácticamente todas las civilizaciones. Desde el mito de Gilmagués, del poema de Gilmagués, hasta otras tantas, hasta los chiracochas, estos peruanos y tal. O sea, sí, que son mitos que están ahí, pero son mitos basados en realidades, ¿no? Y esto ha pasado siempre. Entonces, eso, como tú bien dices, no lo pone en duda nadie. No creo que lo ponga en duda nadie. La cuestión es si esos cambios climáticos están provocados por la mano del hombre, que es lo que se defiende ahora, pero entonces, ¿cómo los Urartu, o cómo la civilización micénica, o como los hititas, iban a provocar el cambio climático a golpe de cincel de bronce, ¿no? Sí. Pues está complicada la cosa, está complicada la cosa. Luego, lo del cambio climático mata. Puede ser que esos cambios climáticos y esos fenómenos que se registran ahora maten, efectivamente. Sí, ahora desaparecieron incluso especies con los cambios climáticos y las glaciaciones. Pero ojo, fíjate cómo se lava las manos el presidente del gobierno, porque claro, es muy fácil decir, el cambio climático mata, ha provocado los 200 y pico muertos de Valencia y yo no he provocado ninguno. Pero es que dice una cosa... O sea, la nefasta gestión, la negligencia de los responsables o irresponsables políticos de los distintos gobiernos no tiene nada que ver. Claro. Esto es el cambio climático y punto. Exacto, pero para que se vea que es una religión sectaria, que es una secta además perniciosa, pero eso sí, benefactora para ellos, porque están haciendo caja, ¿eh? Ya empezó Al Gore a hacer caja, y bueno, yo no sé cuántos millones de dólares ha conseguido con sus publicaciones, con los premios, obtuvo hasta un premio Nobel. Oye, ¿y qué fue del agujero de la capa de ozono, por cierto? Pues ahora se ha agrandado, precisamente por efecto de un volcán submarino. ¿Pero el volcán es mano de hombre o no? Es un volcán submarino de la isla de Tonga, que se llama el Unga Tonga, y que ha producido una apertura mayor del agujero de ozono septentrional, meridional, perdón, en el polo sur, y también ha producido un sobrecalentamiento del Mediterráneo, que es lo que está dando lugar a estas danas y a estas gotas frías. ¿Dónde has dicho que era el volcán?
en Tonga. Tonga y Tongo, porque vamos a hacer el lenguaje políticamente correcto. Sánchez. Pero perdona, por terminar ya con esto y pasar a otra cosa, previo paso por tu intervención. Sí. Lo cierto es que dice Pedro Sánchez, solamente el año pasado se produjeron 300.000 muertos por el cambio climático. No, 300.000 muertos se han producido por efecto de los tifones, de los huracanes, tifones en el Pacífico, huracanes en el Atlántico. Ha habido el efecto del Niño, también de la Niña, ¿sabes? Que se producen también fenómenos meteorológicos, no climáticos, sino meteorológicos importantes. Son ciclos habituales. Cada año y cada periodo del año tiene su ciclo meteorológico importante. Y luego tiene el corredor de los tornados en Estados Unidos, que dejan también un reguero de muerte. Y empiezan en Dakota del Norte y terminan en Luisiana. Cada año lo hacen al revés. Empiezan por Dakota, en Nebraska, Iowa, etcétera, y terminan en Luisiana. Y luego hay otros que empiezan en Luisiana y terminan en Dakota. Y pasan por Texas, por Nebraska, etcétera. Bueno, pues todo esto, Minnesota, ahí se producen siempre decenas de muertos. Y no digamos nada un tsunami. Bueno, pero esto es así todos los años. No que el año pasado, solamente el año pasado se produjeron 300.000 muertos. No, es todos los años. Todos los años se producen. Y se producen en Asia, se producen en Oceanía, se producen también por efectos devastadores de los incendios forestales. Bueno, de tantas y tantas cosas. Y todo eso viene como consecuencia no de cambios climáticos, sino de efectos meteorológicos y también efectos medioambientales. Porque vuelvo a insistir por enésima vez que allá donde actúa la mano del hombre se producen efectos y cambios medioambientales, no climáticos, medioambientales. En algunos casos se producen efectos beneficiosos climáticos, como es el caso de la provincia de Almería, en el Ejido, concretamente. Porque el índice de albedo, es decir, la reflectividad que producen los invernaderos, hacen que haya un microclima en la zona del poniente almeriense. Y eso lo sabes tú perfectamente, José Antonio. Sí, no solamente los invernaderos, sino la extracción de tierra, creó la balsa del Sapo, donde ahora hay un paraje protegido, paraje natural protegido por la proliferación de aves que estaban en peligro de extinción. Es decir, no siempre es perjudicial la mano del hombre. José. No, eso, que tú decías que el volcán de Tonga, y yo decía que el Tongo es Sánchez, porque dice, se ha ido exactamente a 5.746 kilómetros de Madrid. Han tenido que emplear 62 horas en desplazarse de la Moncloa hasta Bakú para evacuar una serie de consideraciones muy parecidas a las que decía Al Gore, al que mencionabas antes, en el año 2006. En 2006, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, escribió un libro, un documental que se convirtió en bestseller de culto, de culto progre, y se llamaba Una verdad incómoda. Sánchez, lo hemos escuchado, en Bakú ha hablado de una verdad triste, ha dicho. Terrorífica o algo así. Una verdad incómoda. Bueno, y la cosa estaba muy bien. Yo recuerdo que hubo un consejero, ellos cuando van a Sevilla, aunque sean de Almería, acaban diciendo consejero. Hubo un consejero almeriense que fue a Sevilla, encargado de las cosas estas medioambientales, que dijo, hombre, esto es maravilloso, este libro a los colegios. ¿Cuánto cuesta el libro? No importa, sé que el dinero es para ti un castigo. It's a punishment for you, el money. El libro de Al Gore en los institutos y en los colegios. Y Al Gore así. Thank you. Sí, como hizo Hitler. Thank you. Con Mein Kampf. Bueno, también lo hizo Hitler. Algunos matices diferenciales, porque sí. no queremos provocar la fibrilación fibrilación de algún concejal el hecho en sí. o de algún miembro del Consejo Audiovisual andaluz. Sí. No hemos querido decir eso, amigos. Lo que sí quiero decir es que cuando pasó el tiempo se descubrió que el señor Gore, aparte de ser un pésimo escritor, era un sinvergüenza millonario a base de minas de cobre extraordinariamente contaminantes en Chile. Bueno, y de accionistas mayoritarios de Apple, de la manzana. Un golfo de mucho cuidado. Y ahora, un montón de años después, viene Sánchez a decir que el cambio climático mata. Bueno, Pedro, ¿y si el cambio climático mata? Dime en estos años qué obras, qué infraestructuras has hecho para evitar lo que todos sabemos. Pues ninguna. Que en septiembre, en octubre, en noviembre, en otoño, en definitiva, en la zona del levante mediterráneo español se producen danas, gotas frías, riadas, lo que tú quieras, pero siempre en el mismo sitio, siempre en la misma época del año. Vamos ahora con un dato
que posiblemente a lo mejor Pedro Sánchez no lo sabe o muchos progresistas no lo saben. Pero sí lo sabía un tal don Antonio Josep Cabanilles, que publicó en el año 1795 Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reino de Valencia. Ahí tienen ustedes la portada de este escrito. Y vamos a ver si es posible que yo localice pues una de las páginas que he subrayado y he acotado. Vamos a verlo. Sí, ahí lo tenemos. Y aquí lo tengo yo también. Dice en la página 147, siguiendo hacia el sur desde Alacuás, como a un cuarto de legua, se atraviesa el barranco, que empieza en las montañas de Buñol con dirección a Chiva. Entra en esta villa y continúa por el término de Cheste, donde recibe otro considerable engrosado. Con este aumento y con las vertientes de aquellos montes, cruza el llano del Quart junto a la venta de Pollo. Pasa después por las cercanías de Torrent, que deja a su derecha, como igualmente Catarroja, y desagua en la Albufera de Valencia. Su profundo y ancho cauce siempre está seco, salvo en las avenidas cuando recibe tantas aguas y corre tan furiosamente que destruye cuanto encuentra. En 1775 causó muchísimas desgracias en Chiva, sorprendiendo a medianoche a sus vecinos y asoló un número considerable de edificios, esparciendo por más de 2 leguas los tristes despojos y los cadáveres de los pobres que no pudieron evitar la muerte. A la derecha del barranco y a muy corta distancia, bien que en sitio elevado, está Torrent, etcétera, etcétera. 1795 me parece que era, ¿no? Esto es el relato de lo que ha venido sistemáticamente ocurriendo. No había cambio climático, es mentira. Había un proceso climatológico que es un proceso inamovible, que se produce siempre que termina el verano. Hay evaporación de las aguas del Mediterráneo en las costas del Levante, se produce un desprendimiento de una gota fría, niveles altos de la atmósfera, etcétera, etcétera, se produce una depresión, sube la condensación, hay movimientos convectivos y eso produce la precipitación. Y es como un embudo. El otro día lo que pasó en Almería entre Celín y esto, ¿cómo se llama? Y la Envía, entre Celín y la Envía, había como un embudo. Hay unos cumulonimbos y entonces es como un embudo. Y ese embudo cae en una zona muy, muy concreta, muy, muy pequeña. Y claro, al ser un embudo es torrencial. Es una concentración de la nube y una precipitación que cae, pero como un chorro tieso. Y entonces, claro, eso tiene que buscar la mar. Y cuando va a encontrar la mar, arrasa con todo lo que encuentra. A no ser que se encuentre con una presa, claro, o con alguna obra, porque el hombre actúa sobre el medio natural. Es que si el hombre no hubiera actuado sobre el medio natural, estaríamos viviendo en una cueva, tapados con una manta de bisonte y lo que sé. O sin tapar. O sin tapar. Exactamente. En los climas cálidos. En fin. Bueno, por cierto, que se podían haber hecho muchas cosas. Muchas cosas como, por ejemplo, el Plan Hidrológico Nacional, haber hecho las presas, por ejemplo, en el Barranco del Pollo, no se hizo. Por cierto, que hay una información que publicaba hoy El Debate que dice que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, está investigando un asunto muy feo. Y es que parece ser que de la Confederación Hidrográfica había mordidas para financiar ilegalmente al Partido Socialista en Valencia. Eso se está investigando y ha concluido. No te puedo creer que eso vaya a ser. Pues sí, créeme que es así y lo publica El Debate y además lo podemos ver perfectamente cualquiera que yo creo que está todavía perfectamente operativo y lo pueden ver. Y es que la UCO, bueno, pero mientras tanto vamos a escuchar un relato reciente, relativamente reciente, de José María Aznar, que fue el presidente que puso en marcha el Plan Hidrológico Nacional. Lo inauguró en Almería. Exactamente, se inauguró en Almería se inauguró en Almería no el Plan Hidrológico, sino una de las actuaciones. Importantes actuaciones pero, del plan. Pero la que le daba sentido al Plan Hidrológico Nacional, que era hacer una conexión de reequilibrio hidrológico en la península ibérica, algo que ya lo pensaban los romanos, pero que no tenían los medios para hacerlo. Joaquín Costa en el siglo XIX también lo pensaba, pero no había medios para hacerlo. Hubo el canal de Castilla, diversos intentos de llevar el agua que es excedente en el norte al sur, que por latitud está tradicionalmente
ausente de agua y está más seco. Y bueno, pues lo que daba sentido era precisamente llevar el agua del norte hasta Almería. Y la primera tubería de ese Plan Hidrológico Nacional, que era un proyecto muy amplio, que no era solo traer el agua del Ebro hasta Almería, sino que existía también canalizaciones, presas, etcétera, etcétera. Y una zona de regadío con muchos azudes que había en la zona de todo el Levante. No, de todo el Levante no, y especialmente también en el desierto de los Monegros, en Aragón, Que es un que para desierto. evitar las avenidas que había del Ebro y los desbordes que había en el Ebro, pues aprovechar ese agua para regadío y para convertir el desierto de los Monegros en otra cosa muy distinta a lo que es un Yo no soy desierto. un técnico y me En estará fin. yendo algún técnico y dirá, este tío está diciendo alguna barbaridad. Pues sí, Pero sí, me gustaría, muchas veces he pensado cómo de diferentes serían nuestras vidas, y hablo en Almería, y lo extiendo a toda la zona del Levante, si el Plan Hidrológico Nacional que estaba aprobado y contaba con financiación europea... Espérate, que lo va a contar José María Aznar. hubiera Pero puesto en marcha. antes de eso, significar que efectivamente está todavía viva esa noticia en el debate, el diario digital El Debate, que dice: la Guardia Civil concluye, o sea, la Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano usó la Confederación del Júcar para el cobro de mordidas en la etapa Zapatero. Los investigadores sostienen que el tesorero socialista contaba con un modus operandi diseñado para el desvío de comisiones ilegales. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Pero mientras tanto vamos a escuchar a José María Aznar. El agua está para compartirla. Y yo fui el impulsor del Plan Hidrológico Nacional, que conectaba todas las cuencas hidrográficas de España, que estaba financiado por la Unión Europea y que eliminaba los problemas de agua en la zona de agricultura más rica de España, que es esta. Ese plan estaba hecho y pagado por la Unión Europea. Se habían empezado las obras y por razones ideológicas, solamente por razones ideológicas, mi sucesor lo derogó. Un gobernante puede hacer muchas cosas, puede cometer aciertos o errores, pero por razones ideológicas, las cosas que hay que compartir, las cosas que hacen país, las cosas que hacen nación, las cosas que nos hacen más fuerte, con esas cosas no se juegan. Y de todos los errores que se han cometido durante estos últimos 20 años de la historia española, el más imperdonable de todos probablemente sea este. ¿Quién ha ganado con eso? Aparte de perjudicar a todo el país, ¿quién ha ganado nada con eso? Esta izquierda radical de ahora, que ha decidido que el mejor socialismo del mundo consiste en no compartir lo que se tiene. No se comparte nada porque ahora hay que blindar los ríos, hay que blindar las aguas, hay que blindarlo todo para no compartir nada y que se queden con ellos algunos viviendo de lo que no deben, porque esa sigue siendo la regla de los socialistas. Entre lo que tengo y lo que te quito, me quedo estupendamente en el poder. Bueno, conferencia de José María Aznar. Yo entiendo que José María Aznar posiblemente no sea esas encuestas que hacen algunas empresas cerveceras. ¿Con quién te irías tú a tomar una cerveza? Yo entiendo que a lo mejor no salía el número uno de yo me tomaría vamos a tomar una cerveza. ¿No? Seguramente no. Pero que lo que acaba de decir es una verdad incómoda, como diría el Golfo de Algor, que es una verdad incómoda. Es así, exactamente así. Por eso decía antes, ¿cómo de diferentes serían nuestras vidas? Habría cambiado el panorama agrícola almeriense y de todo el Levante y el sureste español, que es una potencia económica para eso nuestro seguramente, José Antonio Buendía, lo habréis comentado entre los agricultores de la comarca. ¿Qué hubiera pasado si el trasvase hubiese llegado a Almería? Sí, evidentemente el problema del agua, no solamente en el poniente, sino que creo que en el Levante es más preocupante todavía que en el poniente almeriense, se hubiera solucionado, si no al 100%, en un alto porcentaje. Un problema del agua que, lejos de solucionarse, va creciendo y va a hacer pupa en la economía, va a hacer pupa en la agricultura, va a hacer mucho daño en la forma y el nivel de vida que actualmente tenemos si no se le da una solución urgente. Y la solución urgente, y además que sería beneficioso para todos y evitaría ciertos problemas, era el Plan Hidrológico Nacional. Pues sí. Pablo. No, yo he visto a Zapatero por ahí en una imagen. Yo es que no puedo evitar ver a este hombre. Fíjate,
Es que con él empezó todo. Exactamente, pero la relación Zapatero y Pedro Sánchez es un poco... Vosotros sabréis quién es Clive Steeple Lewis, más conocido como C.S. Lewis, que es el que hizo las Crónicas de Narnia, pero también hizo un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, en el que un demonio llamado Orugario le escribe a su sobrino Scrutopo y le aconseja, ¿no?, cómo pervertir las almas de los buenos cristianos. Y creo que esa relación es un poco semejante. Creo que Orugario es un poco Zapatero y Scrutopo es un poco Pedro Sánchez. Porque... Scrutopo yo creo que es el favorito de Valen Ortega. Pues, el personaje favorito de Valen Ortega. Pues además es que he visto la imagen y no puedo evitar recordar al gran C.S. Lewis, ¿no? Sí. Y con el tema del agua, pero fíjate, el daño no solamente a Poniente, José Antonio, a Levante, tú fíjate, en el campo de Níjar, la que se está viendo en el inicio de esta campaña ha sido muy duro, muy duro. Ha habido muchos agricultores que no han podido, o sea, que no tenían agua en sus balsas porque no podían arrancar. Parece que ya está encaminada la solución, por lo menos a corto plazo, que si con la desaladora de Carboneras, también ahora la de Mar de Alborán, que entra en funcionamiento y tal, pues ahí un poquito vamos a ir sacando la cosa. Pero eso es una solución a corto plazo, es decir, a largo plazo, claro, porque el agua desalada también tiene un coste superior al del agua subterránea, en fin, es un problema muy serio y muy gordo. Y que sin irnos de Almería, el modelo económico de la provincia de Almería está en juego con ese problema. Yo sé que he hablado de Scrutopo y José quiere apuntar algo. No. Es que he sentido una especie de apretón. Porque han mencionado un asunto que es extraordinariamente importante y además en el contexto actual. ¿Quiénes son los que se cargan el Plan Hidrológico Nacional? Los socialistas de la mano de Zapatero. La primera medida que toma Zapatero al llegar al gobierno fue suprimir, cancelar, derogar el Plan Hidrológico Nacional. Ese sobre el que el presidente socialista Chávez dijo en Almería, en El Saltador, él saltaba poco, que lo importante no era esa primera tubería, sino la última. El PSOE incluso llegó a fingir... Hizo un ripio, además, porque dijo, lo importante no es esta primera tubería, sino la última tubería para la provincia de Almería. Qué bien le ha quedado. Es que es un poeta. Pues yo creo que es la lírica de la Alfaguara el país le tenía que haber dado un premio. Sí, exactamente. Porque además tiene talento. ¡Qué maravilla! Es que... Bueno, que tenemos que ir a publicidad. Tenía buena cabeza para los ripios. Sí, efectivamente. Tenía de la Biblioteca Nacional del Ripio en el lóbulo derecho nada más. El otro era ya para hacer cuentas. El otro era para hacer cuentas para las subvenciones, los sindicatos y todas estas cosas. Los que obligan a que el sistema de suministro agrícola y hídrico en Almería ahora sea la desalación, son los socialistas que decían, hombre, el plan hidrológico que estábamos aplaudiendo es una burra muerta. Una burra muerta. Fue la frase textual, es una burra muerta. El agua del Ebro es una cloaca. Os vamos a poner, niños, unas desaladoras que son unas máquinas extraordinarias. Más agua, más barata para siempre. Mentira, porque la desaladora está muy bien, es una tecnología admirable, es la tecnología que, por ejemplo, permite que Almería Capital sea una de las pocas capitales de toda España que tiene garantizado el suministro de agua sin problemas de sequía, que esto ahora dicen, ahora hablas de sequía ahora, no, pero en verano cuando había problemas. ¿Y cuál es el problema? Que ocultaron, pues que la desalación es una tecnología muy moderna, muy bonita, pero muy cara, muy cara. ¿Y quiénes son los que están montando el pollo porque el agua de Almería sube, porque cuesta trabajo fabricarla? Pues los socialistas. Es que es el círculo. ¿Qué decía? Economía circular. Pues es la economía circular. Lo pongo, te obligo, lo aplaudo y como cuesta, me quejo. Circularidad, no economía circular, sino la circularidad, que todavía es también cerrar el círculo. El círculo, sí. Sí, efectivamente. Vamos ahora a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos con una novedad, creo que interesante, dentro del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almería y sobre todo a raíz de un discurso, un exordio realmente lamentable y bastante miserable por parte de una de las concejales del Partido Socialista, concretamente Lidia Compadre. Bien, vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos. Hasta ahora.